Pensemos en el muro de Berlín. No era solo un trozo de hormigón con alambres, ni mucho menos. Durante 28 años fue el símbolo más salvaje de la Guerra Fría. Una auténtica prisión a cielo abierto que, y esto es lo más increíble, no estaba diseñada para mantener a los enemigos fuera, sino para encerrar a su propia gente. Vamos a meternos de lleno en esta historia, para ver cómo se levantó, cómo se las arreglaba la gente para vivir a su sombra y, sobre todo, cómo cayó de una forma tan repentina como se construyó. Y todo empieza, curiosamente, con una mentira, una de las más descaradas del siglo XX, diría yo. Solo 2 meses antes de que la ciudad quedara partida en dos, el líder de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, salió en público y negó cualquier plan para construir nada. Una negación rotunda que en realidad estaba preparando el terreno para una traición en toda regla. Claro, esa promesa duró nada. Se hizo trizas casi al instante. La operación para sellar Berlín fue una sorpresa brutal, ejecutada con una rapidez y una precisión que hoy todavía ponen los pelos de punta. Es que la velocidad fue asombrosa. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, los berlineses se fueron a dormir en una ciudad y se despertaron en dos, así, de la noche a la mañana. Alambradas que cortaban calles, que separaban a padres de hijos, a amigos, a parejas, y en pocas semanas ese alambre de espino se convirtió en lo que todos conocemos, un muro de hormigón en principio infranqueable. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿por qué? ¿Por qué levantar algo así tan monstruoso? La respuesta no era el miedo a que les invadieran, no. La respuesta era pura y dura desesperación. Para entenderlo, hay que mirar cómo estaba Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, completamente dividida. Por un lado, el oeste, bajo control de los aliados, allí una economía capitalista que empezaba a florecer y con ella libertades personales. Por otro lado, el este, bajo el puño de hierro soviético, con una economía comunista y una represión estatal brutal. Esta diferencia, claro, era un abismo. Y Berlín Occidental se convirtió en un imán, en una especie de isla de libertad en medio de un mar de control. Y claro, la gente se iba. ¿Cuánta gente? Pues ojo al dato, entre 1949 y 1961, casi 3 millones de personas se escaparon de Alemania Oriental pasando por Berlín Occidental. ¡3 millones! No eran solo números, era una sangría de talento. Se estaban marchando médicos, ingenieros, profesores, artistas. El país se vaciaba de su gente más preparada. Así que aquí está la clave de todo. El régimen de Alemania Oriental se estaba desangrando literalmente. Su economía estaba al borde del colapso total. Así que el muro no se levantó para protegerse de un enemigo. Fue la solución desesperada para tapar un fracaso económico y político. Una herramienta para encerrar a sus propios ciudadanos y evitar que el Estado se derrumbara por completo. Bueno, dejemos la geopolítica un momento y vayamos a lo humano. ¿Cómo era el día a día ahí pegado a esa cicatriz de hormigón? Es que el muro no era solo un muro, era todo un sistema mortal. 156 kilómetros rodeando Berlín Occidental. Tenía la famosa Franja de la Muerte, que era básicamente una tierra de nadie, un pasillo despejado para que los guardias tuvieran una línea de tiro perfecta. Había más de 100 torres de vigilancia, perros, barreras antitanque, camas de clavos, una auténtica fortaleza. Pero claro, la desesperación agudiza el ingenio. Y la gente intentó escapar de las formas más increíbles que podamos imaginar. Cavaron túneles durante meses, construyeron globos aerostáticos caseros con sábanas, modificaron coches, como los pequeños Volkswagen Escarabajo, para esconder a gente en huecos minúsculos. Hubo quien hasta robó vehículos blindados para reventar el muro. Cada intento era un acto de valentía que desafiaba la muerte. Y el miedo era real. Escuchen lo que decía Horst Müller, que escapó con su familia por un túnel del metro. Para él, no fue una aventura de película, fue, en sus propias palabras, horrible, una lucha a vida o muerte, sin tener ni idea de si saldrían vivos de allí. Pero es que la tensión no estaba solo en los que intentaban cruzar. En octubre de 1961, en el famoso Checkpoint Charlie, el mundo entero contuvo la respiración. Un lío diplomático sobre el acceso de un coche americano acabó con tanques soviéticos y estadounidenses frente a frente, cañón contra cañón, a pocos metros. Durante 16 horas, una sola chispa podría haber provocado la Tercera Guerra Mundial. Y para los que lo intentaban a pie, el riesgo era máximo. Existía la llamada Schießbefehl, la orden de disparar. Aunque no siempre estuviera por escrito, era una política que todo guardia entendía: disparar a matar. Esto provocó tragedias horribles, como la de Peter Fector, un chaval de 18 años al que dispararon y dejaron desangrarse lentamente en la Franja de la Muerte a la vista de todo el mundo. Pero como todo en la historia, nada es para siempre. Y a finales de los años 80, ese hormigón, aparentemente indestructible, empezó a tener grietas. Hubo momentos que fueron un antes y un después, simbólicamente, y uno de ellos fue este.
El discurso de Ronald Reagan en la puerta de Brandenburgo fue un desafío directo que resonó en el planeta entero y que aumentó la presión sobre la Unión Soviética para que se acabara con aquella división. Y a partir de ahí, todo se aceleró. Por un lado, Gorbachov en la Unión Soviética con sus reformas, la perestroika y la glasnost, que básicamente vinieron a decir, se acabó, no vamos a intervenir por la fuerza. Luego Hungría abrió su frontera con Austria, creando el primer agujero en el telón de acero. Y por supuesto, la gente. Cientos de miles de personas en ciudades como Leipzig salieron a la calle a protestar. La presión era ya imparable. Y todo esto nos lleva al momento cumbre. A esa noche increíble, caótica, feliz, en la que el muro simplemente se vino abajo. Y lo más surrealista de todo es que cayó por un error, por un lío en una rueda de prensa. Un funcionario del partido, Günter Schabowski, leyó una nota de forma confusa y anunció que los alemanes orientales podían viajar libremente, de inmediato. La noticia corrió como la pólvora. Miles y miles de personas fueron a los puestos fronterizos. Los guardias, sin órdenes, superados por la situación, no sabían qué hacer. Y al final, abrieron las barreras, lo impensable estaba pasando. Pero antes de celebrar, es fundamental no olvidar el precio que se pagó en esos 28 años. Se calcula que unas 40.000 personas lograron escapar, pero más de 75.000 fueron detenidas y procesadas por intentarlo. Y lo más trágico, al menos 130 personas murieron en el intento. Un precio terrible por el simple anhelo de ser libre. La caída del muro fue el principio del fin. La historia se aceleró de nuevo y, en menos de un año, el 3 de octubre de 1990, Alemania volvía a ser un solo país. El símbolo de la división acabó hecho escombros y sus trozos se repartieron por el mundo como recuerdo de una era que por fin terminaba. Al final, la historia del muro de Berlín es un recordatorio brutal de hasta dónde puede llegar la opresión, pero también del increíble e imparable anhelo de libertad. Y nos deja con una pregunta que sigue muy vigente. ¿Qué lecciones podemos sacar de esta cicatriz de la historia para entender los muros, los de verdad y los invisibles, que todavía hoy siguen dividiendo a la gente?